El portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya, Juan María Aburto, ha informado en rueda de prensa sobre los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, Aburto ha comunicado que la Diputación ha actualizado las instrucciones técnicas de seguridad y explotación de los túneles de Vizcaya, actualización que eleva a 100 km por hora el límite de velocidad de la variante sur metropolitana AP8. Además, el ente foral financia con 210.000 euros el Observatorio de la Innovación de Vizcaya Barrixe. El Departamento de Cultura destinará 1,8 millones de euros a apoyar a asociaciones, empresas y otras entidades locales en el desarrollo de su actividad cultural propia, en aquellos proyectos que por su valor artístico y creativo supongan una importante aportación a la oferta cultural en 2012. En materia de agricultura se subvencionarán con 225.000 euros las producciones de calidad y se destinará 65.000 euros a la mejora de la calidad de la producción del chacolí. Para finalizar, Aburto ha comunicado que la Diputación convoca una nueva edición de becas de especialización en la London School of Economics and Political Science. La dotación económica asciende a 233.000 euros.